Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es un programa más de Ansiedades, el tradicional podcast. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, hola amigos. Oye, ¿que estás enojado o qué? ¿Por qué me dices Carlos? Siempre Pues me es dices que Charlie. no, hoy tengo ganas de decirte Carlos, ¿por qué? Ok. Pues Andamos ansiositos el día de hoy. No, pero siempre tenemos un nivel de ansiedad. ¿Cómo está tu ansiodolor? El mío está a reventar. ¿Así? Sí. Ah, ya le cayó un bicho a mi jugo de naranja y está tan rico que estaba. Pues quítaselo. No, que se lo va a quitar. No han pasado 20 segundos. ¿Qué? ¿Y qué? Si pasa 20 segundos, ¿qué? Sí, no dicen que mientras se te caiga algo al piso, tienes 20 segundos para recogerlo antes de que se lo chupe el diablo. No, pero ya le cayó. ¿Y qué tal? Es un acuerdo no establecido. Ese bicho ahí se le metió, entonces no quiero que me dé ahí algo. ¡Ah! Ok. Bueno, pero tengo café. Sí, tenemos cafecito todavía. Me iba a tomar mi jugo, pero bueno. Ok, al grano. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de algo que no nos gusta echarnos, pero a veces la traemos cargando. La culpa. Pensé que la mochila. No. Bueno, ya. Ok, hablaremos de un sentimiento con el que estamos familiarizados, aunque creo que cada vez menos. ¿Por qué cada vez menos, Carlos? Pues Charlie. yo quiero pensar que cada vez sentimos menos culpa, ¿no? O cada vez somos más capaces de manejarla. Sobre todo la que viene de fuera. La autoinfligida puede ser que todavía, al menos a mí me cuesta poquito tratarla, pero la que tratan de imponerte con esa yo creo que cada vez es menos. Cada vez te afecta menos. Pero ¿por qué será que cada vez nos afecta menos la que tratan de imponerte? Ajá. Pues yo creo que porque cada vez estás más despierto, cada vez estás más consciente, cada vez te importa menos lo que dicen de ti, cada vez eres más seguro, ¿no? A ver, vamos a empezar definiendo qué es la culpa. Uh-huh. Es un sentimiento desagradable y doloroso que surge de la sensación de haber incumplido las normas éticas o sociales, sobre todo si se cree se ha provocado algún daño, intencional o no, a terceras personas. Ajá, sí, básicamente es eso, ¿no? Ya ves que la vez pasada hablábamos la diferencia entre emociones y sentimientos, que un sentimiento ya es algo más profundo, algo que ya es un poquito más difícil de manejar o de expresar. Entonces la culpa ya es un sentimiento que se te queda cuando tú crees que no actuaste de acuerdo a tus normas o a las normas que te imponen los demás, ya sea la familia, la sociedad, el círculo en el que te muevas, ¿no? Y que sientes que hiciste un daño, que también eso es importante, ¿no? Te da culpa sentir que lastimaste o que le provocaste un daño a otra persona. A ver, dice que finalidad, porque bueno, lo que no es que hayamos investigado, sino más bien como las referencias esenciales. Porque como ustedes saben, pues más que nada este podcast es sobre lo que nosotros pensamos, pero no es una cosa... No es nada más eso, ¿no? Como que ya también hemos querido basarnos en algo, no es nada más las ideas que se nos ocurren por la cabeza, sino también buscar el fundamento de esto, ¿no? De esto que estamos hablando, ¿no? A ver, finalidad. Entonces es identificar caminos y acciones en la vida para adaptarnos al entorno y a los grupos en los que interactuamos. Es parte de nuestro aprendizaje. Uh-huh. Sí, ya ves que a nosotros se nos da mucho eso de preguntarnos el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, de esto viene de decirnos, pero ¿por qué sentimos culpa? ¿De dónde viene? ¿O por qué se provoca? ¿No? Porque no es algo voluntario, no es algo que tú digas, ay, hoy me quiero sentir culpable, entonces lo voy a provocar, ¿no? Es algo que no depende de ti. Y estamos hablando de que tiene un motivo o que tiene que de algún lado viene, y es esto, que conforme vas creciendo, conforme vas viviendo, digamos que en sociedad, pues este sentimiento de culpa lo que te permite es que te adaptes al entorno en el que vives y aparte que también aprendas de lo que te va pasando, ¿no? Si no te sientes culpable a temprana edad de algo que haces, no aprendes que ese comportamiento no es bueno, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. A ver, yo lo aterricé, me gusta siempre que cuando vamos a tener un programa podcast, vamos a hablar de ciertos temas, yo hago mis propias anotaciones, pero como a lo que yo viví, siempre es como que a lo que yo viví.
Vaya, esto no quiere decir que es la verdad absoluta, no hay una verdad absoluta, pero es como compartirles desde mi punto de vista cómo veo la culpa, los tipos de culpa. A ver, tenemos que, ¿por qué nos sentimos culpables? Ya vimos que tipos de culpa pues va a haber muchos o existen muchos, ahorita los vamos a mencionar, pero creo que es importante mencionar, Charlie, por qué nos sentimos culpables, o sea, pero desde un punto de vista personal. O sea, yo puedo mencionar que es educación, búsqueda de la perfección, baja autoestima, inseguridad, la culpa que te inducen, como lo mencionaste hace ratito, terceros, y la falsa ilusión de poder controlar todo, ¿no? Eso es una cuestión. Sí, eso ya es más de adulto, yo creo, ¿no? Cuando crees que de ti depende todo lo que pase, y cuando no sucede, eso también hace que te sientas hasta cierto punto culpable. Pero yo, digamos que iniciando en orden, desde la infancia, hay una tendencia, quiero decir, en la familia, en la sociedad, que desde niño creces con la culpa, ¿no? Desde muy pequeño te hacen sentir culpable cuando tú no eres consciente todavía de ese sentimiento, ¿no? Te pongo un ejemplo. Cuando le quitas un juguete a un amiguito, ¿no? Que dicen, ya lo hiciste llorar. O sea, tú no lo hiciste con malicia, no tenías la intención de lastimarlo, nada más quizás jugando o porque te gustó le quitas el juguete y ya tu mamá o tu papá o alguien, tu figura de autoridad te dice, es que ya lo hiciste llorar, ¿no? Ya le infringiste un daño. Y desde ahí te vas quedando con eso y esa culpa que traes desde niño pues se va acrecentando conforme vas creciendo, ¿no? ¿Has pasado por esa situación? ¿Alguna vez de niño lo sentiste muy marcado que tus padres, tu familia en general te hiciera sentir culpable por no seguir las normas sociales o familiares o culturales o de la casa y que entonces, es que ¿cómo puede ser que no te pongas tal ropa, ¿no? Por dar un ejemplo muy tonto, pero sabemos que la familia te hace sentir culpable por todo, eso es como muy marcado. Y que si no haces lo que ellos te dicen, no estoy diciendo que todas las familias sean así, pero en México es muy común que... Sí, la mayoría, yo diría, me atrevería a decir, ¿no? Que la mayoría, o al menos en nuestros tiempos, la mayoría era así. ¿Te acuerdas que tuvimos un programa que hablaba de el sentirse merecedor y que también tiene que ver un poco con la parte de yo me siento merecedor, pero porque no siento culpa? Sí, pero eres el malo para los demás, para ese grupo al que... Digamos que eso ya es el resultado, ¿no? De vivir toda tu vida con culpa, que ya cuando eres adulto tienes esa culpa de... O ese ya está, como dijimos en esa ocasión, el síndrome del impostor, que no te mereces nada justamente porque toda tu vida te hicieron sentir culpable por lo que hacías y por lo que tenías. Fíjate que yo te puedo compartir que en mi caso, la familia me hacía sentir culpable, sobre todo con mi mamá. Lo estaba pensando ayer, antes de saber que íbamos a grabar este programa, y yo decía, bueno, es que a mí ¿qué me hizo sentir culpable? Mi papá nos hacía sentir culpable de... si algo le pasaba a mi mamá, ¿no? Por ejemplo. Entonces él nos decía, no, es que a la mamá se le venera y a la mamá se le hace esto y así, ¿no? Y entonces mi madre ocupaba como esa herramienta que mi papá le daba, o ese escudo para como victimizarse. Sí, ya lo usan hasta como chantaje. Y chantaje, ¿no? Exactamente. Pero fíjate cómo de niño uno cree, o sea, te van inculcando tú eres culpable si a tu mamá le pasa algo, tú eres culpable, ¿no? Sí, y fuerte, dices, ¿no? ¿yo por qué? O sea, ella es un ser humano independiente, yo también. Pero eso lo razonas ahorita, pero cuando eres niño que no tienes ese nivel de razonamiento, te lo crees. Sí. Y es un sentimiento tan fuerte, la culpa, que va creciendo con cada experiencia que tienes, ¿no? Como tú dices, en mi caso también, en mi familia, yo también tuve muchas experiencias así. Como te he platicado en algunas ocasiones, yo era un niño muy, muy curioso, muy travieso, hasta cierto punto muy rebelde, y creo que sí le saqué varias canas verdes a mis papás, y siempre ya era la amenaza, ¿no? Y además, primero eran los correctivos físicos, ¿no? Al menos a mí sí me tocaron, pero ya cuando vas creando conciencia que eso ya no te lastima tanto, ya empiezan con la parte emocional, ¿no? Y la parte psicológica de decirte, es que, como tú dices, si a tu mamá le pasa algo, o si hasta llegar al grado, no es que si se muere, tú vas a ser el responsable porque no te portas bien, porque no nos obedeces, porque no haces lo que esperamos que hagas. Entonces primero es la mamá, ¿no? Porque saben que es como que el referente más fuerte que tenemos.
si le pasa algo a tu mamá, tú vas a tener la culpa. Ya después empezamos con ya depende de cada caso, ¿no? Pero con la religión, ya de Diosito te va a castigar, o te vas a ir al infierno, ya ese tipo de cosas, ¿no? Que también la culpa religiosa es como que una piedrota que muchos van cargando. Yo no me incluyo porque afortunadamente en mi caso la religión nunca fue algo que me hiciera sentir culpable, pero sé que hay mucha gente que le pega eso y que le puede. La culpa religiosa es un tema muy fuerte. Sí, ¿no? El Dios castigador y vengativo. A ver, yo sí levanto la mano porque a mí mis papás sí me hicieron sentir eso. Me acuerdo, no, es que Diosito te va a castigar y la Virgencita te va a decir, no sé, ¿sabes? Sí. Pero me lo ponían hasta como de que me iba a ir al infierno, una cosa así. Sí. Y si no te vas tú, pues se van ellos por tu culpa, ¿no? Sí, También sí. a mí me decían, es que tu mamá, nosotros nos vamos a ir al infierno por culpa tuya. Si tú no te portas bien y si tú no obedeces, tú vas a ser el responsable de que nosotros también nos vayamos contigo al infierno. ¿En serio, neta te decían Imagínate, eso? sí, o sea, sí. Qué fuerte. En mi caso, la culpa religiosa también, te digo, la trataron de utilizar, quizá en algún tiempo funcionó, porque cuando estaba más chico, puede ser que me lo creyera, ¿no? De hecho, te platico algo muy rápido de que mis papás, como te he dicho, no eran de la religión, no eran adeptos a la religión católica, ellos practicaban o seguían el cristianismo. Y en esta religión había algo muy curioso en ese tiempo que hacían como, les llamaban campañas así de varios días, ¿no? Hacían eventos de varios días donde te hablaban de Dios y hacían sus ceremonias y todo eso. Y proyectaban películas religiosas, películas con temas religiosos, ¿no? O sea, eso pasaba en tu niñez, ¿en donde? Sí, en Chiapas. Cuando a mí todavía me llevaban a fuerzas a la iglesia, ¿no? Todavía podían obligarme a ir aunque yo no quisiera, ¿no? Okay. Entonces, yo recuerdo que en una de esas, de este tipo de ceremonias que te estoy platicando, al final proyectaron una película que se llamaba El Infierno. Y era una película religiosa, pero si tú la veías parecía una película de terror. De lo que se trataba era de que te pasaban a mucha gente que supuestamente se portaba mal, y estoy haciendo entre comillas, porque lo que tenían de que se portaban mal, digamos, no era una mujer que tenía relaciones con un hombre sin estar casada, ¿no? O era un adolescente que le contestaba a sus papás, ¿no? O era un trabajador que no trabajaba y estaba de flojo, ¿no? Ese tipo de comportamientos. Ajá. Y al final de la película se veían las consecuencias, que todos estaban en el infierno chamuscándose y gritando desesperados porque ya les había llegado el castigo, ¿no? Entonces, lo que te trataba de dar esa película, te estoy diciendo que era una película cristiana, ¿no? Era una película religiosa. Ok. Al final, te digo, ya las imágenes eran de gente chamuscándose entre las llamas y entre el infierno, como si fuera una película de terror de Stephen King. Y imagínate tú como niño, yo creo que como 7, 8 años, ¿no? La impresión que te puede provocar eso, de decir, eso me va a pasar a mí o eso les va a pasar a mis papás por mi culpa. Ahí vamos con la palabrita, por mi culpa. Entonces ya mejor me porto bien. De hecho viene en las letanías, ¿no? Por mi culpa, por mi gran culpa. Exactamente, imagínate también que eso yo creo que mucha gente no lo razona o solo lo repite. O puede ser que sí, pero si lo analizas, ya nacemos con la culpa, ¿no? Como dicen, somos hijos del pecado de estos dos señores que no obedecieron a Dios y que se comieron la manzana. Entonces ya nacemos sellados con que desde niños, desde el momento en que damos el primer grito, que salimos de nuestra mamá o nos sacaron por cesárea, ya venimos marcados con la culpa. Entonces nuestra vida, nuestro castigo al llegar a este mundo es vivir con esa culpa de que somos hijos de un pecado que aunque nosotros no cometimos, somos producto de eso. Y la religión te hace sentir toda tu vida que eres culpable y que algo tienes que hacer para merecer, ya sea que Dios te quiera o te perdone o que tu familia te acepte o lo que sea, ¿no? Pero hasta es inconsciente, digamos, ¿no? A veces la culpa, o sea, ni siquiera te das cuenta que la sientes hasta que analizas este tipo de cosas, ¿no? Es que a veces no la sientes, te la hacen sentir, o sea, tus seres queridos, entre comillas. Tu círculo cercano. Tu círculo cercano te la hace sentir, ¿no? Porque es ay, se yo muy feo eso de te la hacen sentir. Y tu círculo cercano. Y tu círculo cercano. Violación. No, pero sí a mí, mira, yo me pregunto una cosa, ya sabes que mucha gente sabe que yo me dedico a la docencia, soy maestro y tengo muchos alumnos, entre ellos niños, entonces de verdad que un lastre que puede para mí y que sigo viendo es
Los niños, por ejemplo, ¿en qué momento se pueden preguntar si sienten culpa? Pues es que la culpa existe para ellos por el entorno social, obviamente, pero principalmente por sus tutores, o sea, por sus papás, las abuelas. Y hasta los maestros, ¿no? Bueno, al menos en nuestros tiempos, creo que a ti también te tocó que los maestros también te hacían sentir culpable. Sí, los maestros me hacían sentir culpable, pero por ejemplo, yo que soy un maestro irreverente, ajá, y que soy famoso por eso y hay gente que le gusta mucho mi forma de enseñar, uh-huh, porque no hago al niño sentirle culpable ni víctima, al contrario, hago que se sientan seguros, pero además de que se sientan merecedores de lo que están aprendiendo y que el conocimiento lo van a poder, uh-huh, volver en un futuro felicidad, dinero, como lo quieran ver, ¿no? Porque es algo que es para ellos. Sí. Pero vivimos en un sistema educativo y familiar, bla, 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 en el cual la culpa es como un estandarte. Si te das cuenta, no nada más, o sea, está sumergido en todo, en la religión, en la familia, en la educación, en la sociedad. Y todo es como una cadenita, ¿no? Hasta, fíjate, poniéndolo así, hasta en la amistad, ¿no? Hasta los amigos. De decirte, uy, es que qué milagro que me hablas, hace mucho que ni me mandabas un mensaje, ni te acordabas de ti, o sea, yo me puedo estar muriendo y tú ni me buscas, o sea, estamos tan acostumbrados que creo, o sea, yo también me he dado cuenta de que finalmente es algo que yo utilizaba y que ahora ya soy consciente, y cuando me doy cuenta como que me... ¿Chantajeabas? Sí, oye, era mi especialidad, o sea, lo heredé de mi mamá. Porque si me chantajeaste, a mí se me resbalaba como mayonesa. Ay, pues es que tú sabes que entre nosotros no podemos usar esas tácticas porque nosotros nos conocemos como la palma de nuestra mano. Entonces, también lo hemos platicado, o sea, vamos a ser honestos aquí, tú y yo también, ¿no? Lo hemos platicado de que a veces... Al principio lo tratamos de hacer, o sea, tú trataste de chantajearme o de usar la culpa conmigo y yo contigo también. ¿Te acuerdas que una vez pasó y que te dije, oye, conmigo no, porque yo soy inmune? Sí. Yo te dije, si a mis papás y a mi esposo no les aguanto los chantajes, pues menos a alguien, a un amigo, amistad, ¿no? Ajá, obviamente era cuando apenas teníamos como que esa parte de ir formando la amistad nosotros, pero esa frase es muy mía, que yo digo, yo sé que otras personas lo pueden decir, pero yo soy inmune al chantaje. ¿Y por qué lo aprendí? ¿Por qué lo razoné? Por culpa de mis papás. Ajá. O sea, ellos utilizaban ese chantaje de, pues es que si no haces esto, entonces tú eres culpable de tal, hasta que lo razonas y dices, oye, pero ¿por qué yo me voy a sentir culpable de tu catástrofe, de tu, ¿sabes? Y dices, no, pues yo no me voy a sentir culpable. Entonces yo, por ejemplo, voy con mi estandarte de, yo no me voy a sentir culpable de que otro sufra, porque yo no estoy haciendo nada para que ese otro sufra. A lo mejor sufre indirectamente, pero no es algo que yo haga, que yo esté haciendo. Sí, que tú lo provoques con esa intención, ¿no? Pero te digo, o sea, es una conducta tan aprendida y la traemos desde tan pequeños que a veces no nos damos cuenta, como te dices ahorita, ¿no? Cuando sucedió esa cosa entre nosotros como amigos, que tú me lo dijiste y fue en ese momento que reaccioné y dije, no manches, sí es cierto, o sea, yo hago esto, yo digo esto, yo utilizo estas frases o estas tácticas para que la gente reaccione de esta forma. Y fue en también que yo he platicado este proceso de conocimiento interno y de terapia psicológica, que me di cuenta de esas cosas y de esos comportamientos que tenemos y que a veces no somos conscientes, ¿no? Porque sí, o sea, yo utilizaba la culpa y el chantaje, digamos, emocional para conseguir lo que yo quería, y después a lo mejor me funcionaba, pero me quedaba con ese malestar, ¿no? Y con esa culpa precisamente de que lo obtuve no de buena manera, ¿no? Oye, ahorita que estabas mencionando eso, se me ocurrió, piensa cómo ahorita la educación, estoy hablando de 2025, papás con niños, ¿no? Uh-huh. Cómo los niños ahora le chantajean a los padres. Bueno, tú te acuerdas del berrinche, ¿no? El berrinche es el niño se tira, llora, que se tiraba, y entonces, ¿no? al llorar y hacer berrinche, al papá o a la mamá lo hacían sentir culpable porque todo el mundo lo va a ver en el súper. Imagínate el típico niño que vas al súper con la mamá, ¿no? Y entonces, mamá, cómprame esto. No te compro nada. Y entonces me tiro, hago berrinche. Hace su berrinche, su pataleta. Para que la señora se sienta ofendida, y que todos la volteen a ver, y entonces el chamaco logra su cometido. Sí. Claro que si la señora es inteligente emocionalmente, pues no va a caer en el chantaje del squinkly y una buena nalgadota le va a dar, ¿no? Pero hoy en día, ¿cuántos niños y cuántos adolescentes chantajean a los papás porque el papá, como él le dice, porque trabaja, ¿no? Eso es muy común en estos tiempos. Y que tú no me das atención.
tú no me das tiempo. No, pero es que ahora los chamacos te quieren demandar. Ajá, sí, te digo, pero justamente siguen utilizando la culpa, pero a la inversa, ¿no? Y los papás se siguen sintiendo culpables también todavía por la conducta de los niños, ¿no? Es un círculo vicioso muy, muy complicado. Yo creo que salirte de él es muy complicado y sobre todo entenderlo y aceptarlo, ¿no? Así como lo estamos haciendo ahorita nosotros. Bueno, a mí me chantajea mi perro. Y me siento culpable. Fíjate, hasta esos los animales. Sí. Ajá, y ya lo dijiste, tú te sientes culpable, ¿no? Pero ¿tendrías que sentirte culpable? Pues yo no creo que me... no. ¿O es algo que tú No, yo me lo genero. Tú mismo te lo generas, exacto. Es por ejemplo, ahorita que me vine acá al estudio para poder grabar los podcasts, y que dejé a mi perro y se quedó con su carita triste. Chillando, ¿Qué y vas? dije, entonces él hizo eso para que a lo mejor pues está llamando la atención y yo... Sí, porque finalmente el perro no dice voy a hacer esto para que él se sienta culpable, ¿no? Es algo que también depende de nosotros. Y te digo, estamos tan acostumbrados y estamos tan inmersos en ese círculo que a veces lo seguimos haciendo por muy despiertos y por muy identificado que tengamos el comportamiento. A ver, ¿será una conducta solo de México, Latinoamérica? ¿O habrá...? Siempre pregunto eso porque sabemos que hay diferentes culturas, pero países, de modos de vida y todo. Pero, por ejemplo, estas culturas musulmanas y de Medio Oriente y todo esto que... Es que... ahorita que dices de musulmanes y de Medio Oriente, yo veo ahí la culpa por la parte de la religión. En la parte de la sociedad y la familia no podría dar una respuesta porque pues no desconozco cómo sea la dinámica, ¿no? Pero es en la sabido parte de la que religión son castigados cuando no profesan o no siguen las reglas religiosas que ellos inculcan. Sí, pero imagínate ¿cuánta culpa debes de sentir por irnos a un extremo de estas personas que se sacrifican en nombre de la religión, ¿no? Estos, los llamados terroristas, como el tipo que se robó el avión el 11 de septiembre, ¿no? Que se sacrificó él mismo y se sacrificó a un montón de personas en nombre de la religión, de decir, voy a hacer esto para que Dios me perdone, para ganarme la gloria, para ser digno de lo que sea que yo crea. Pero ese comportamiento está basado en la culpa que sienten y justamente basados en la religión, ¿no? A ver, voy a traer a colación algo que todo México vivió hace años, que ya no les funciona tanto, que se llama Teletón. ¿Te acuerdas, Charlie, que a los 90, principios 2000 sacaban el Teletón? Era todo un mes, ¿no? Ya desde diciembre empezamos con los promos. O sea, te empezaban con los promos y... Era como este mes de la diversidad. Bueno, el chiste es que te empezaban a bombardear de, dona y deposita en Banamex y no sé qué, y el 999, ¿te acuerdas, no? Sí. Y entonces a nivel nacional televisaban eso y entonces era una forma de chantaje donde te hacían sentir culpa de que si no donabas no iban a llegar a la meta. Sí, y aparte no eres buena persona porque no ayudas. Ajá, no eres, o sea, perdón, pero yo caí. Yo me acuerdo que tenía como, no sé si 11 años, no sé, 15 años, no sé, pero el chiste es que yo sí fui a donar. O sea, ¿cómo la televisora lavó mi cerebro junto con la de millones y millones y millones de personas para que entonces yo tuviera que ir a desembolsar lo que no tengo para no sentirme culpable? Sí. Y son medios de comunicación. Exacto. Los medios de comunicación te hacen sentir culpable. Te chantajean. Sí, porque pon tú, ¿no? O sea, tú caíste pero imagínate estas personas que tienen un nivel económico alto, ¿no? O que no tienen carencias, digamos, que dan donaciones, que apoyan a fundaciones, a veces ni siquiera porque crean en ellas, sino por calmar su conciencia, ¿no? Digamos, justamente por esta culpa que viene o que te hacen o tratan de hacerte sentir de que, mira, es que tú tienes una casa, tú no sufres a ti te alcanza para vivir más o menos bien, tú te vas de vacaciones. ¿Y por qué vas a sentir culpa? Esta gente desamparada, pues lo vemos, ya dejando todo de lado el Teletón, ¿no? Lo vemos con la gente que tiene una situación económica diferente a la nuestra, ¿no? A la nuestra, hablando de nosotros dos, ¿no? Digamos que de nuestro extracto social, que trabajamos, que tenemos donde vivir, que no tenemos, que tenemos para comer, y hay mucha gente que no tiene, ¿no? Y tratan de hacerte que te sientas culpable de que tu suerte sea mejor que la de ellos,
cuando si lo analizas fríamente, ¿por qué te deberías sentir culpable por eso si te ha costado, ¿no? Si estudiaste una carrera, si le inviertes a lo que sabes, si te levantas todas las mañanas por mucha hueva que tengas para ir a trabajar, si eres responsable. Y hay gente que quiere vivir así y que se aprovecha de la culpa que le hace sentir a los otros para recibir un beneficio, ¿no? Simplemente en el entorno familiar, ya sabes que existe el que quiere sobresalir, los demás son huevones, y entonces el que sobresale tiene que ayudar a los hermanos y a los papás, porque ese fue el que sobresale, ¿no? Y entonces... Y si no, eres una mala persona, eres un envidioso. Y eres culpable, y entonces entra la religión, y si no, Dios te va a castigar, y te vas a ir al infierno. Sí, es un círculo vicioso, pero bien trabajadote. Ahora, afortunados los que somos despiertos y no caemos en esos chantajes. Pero ahorita que dices eso, justamente te voy a recordar algo de lo que hablábamos hace, no sé, unas semanas o unos meses, no recuerdo, ¿no? De que tuvimos esta conversación de decir, oye, ¿a ti no te pasa que de repente justamente te sientes culpable de sentirte tan bien? Cuando decíamos, estamos en una etapa de nuestra vida donde tenemos un trabajo que nos gusta, estamos haciendo cosas que nos producen satisfacción, digamos que no tenemos problemas así que no podamos resolver, que nuestro círculo familiar está sano, o sea, que digamos que nuestra vida afortunadamente va marchando bien, ¿no? Y te decía, oye, ¿y eso no, a ti no te genera un poco de culpa? Porque a mí sí. A mí de repente a veces yo siento que esto se va a terminar, o que no me lo merezco, o que algo va a pasar y voy a perder cualquiera de estas cosas que te estoy enumerando. Y si de repente me entra un sentimiento así de culpa, de decir, es que no lo debo de disfrutar o no me debo de acostumbrar. Justamente por vivir toda tu vida con esta culpa que te autoinfringiste o que alguien más te hizo sentir, ¿no? Totalmente, te lo comparto contigo, Charlie, y es algo que me apasiona hablar porque me da hasta orgullo decir que no caigo en el chantaje de familia. Para los que no saben, afortunadamente estoy alejado de mi familia, felizmente, y se quedan de estar escuchando, ¿cómo dijo esto? ¿Cómo? Y los tíos, ¿no? Los tíos venenosos, yo por ejemplo, de, no, yo soy una persona independiente, no le debo nada a nadie, o sea, felizmente. ¿Eso qué cuesta? Pues que la gente de repente te señale de, oye, ¿cómo puede ser que no veas a tu familia? Pues no, porque decidí no entrar en el círculo tóxico, en el círculo de donde me hacen sentir culpable, y precisamente es por lo mismo, Charlie, porque durante tantos años te hace sentir culpable, y más aparte mi papá, que como ya lo mencioné en otros programas, donde me hacía sentir una persona miserable, donde tú no te mereces, donde tú nada, ya sabes, y aparte la culpa. Entonces yo decidí de, a ver, ya estoy despierto. O sea, yo viví varios procesos en el cual dije, a ver, esto es un chantaje, esto es un círculo tóxico, yo decido salir de mi familia, yo decido no tener contacto con mi familia, y hoy en día soy la persona más feliz. Tengo mi propia familia que yo creé, donde no vivo con culpa, no vivo sintiéndome miserable, juzgado. Yo sé que la gente debe de hablar, lo sé, porque la envidia es muy cabrona y te hacen sentir culpable como de, ¿por qué tú sí? Pues ese es su problema. Se oye muy feo y se oye muy egoísta, pero perdón, es que no tengo por qué sentir culpa simplemente por sobresalir o por ser quien eres, tan por fácil, ser quien ¿no? soy, porque te hacen sentir culpable por Hasta ser auténtico, sí. por no seguir la borregada. Sí, y a mí simplemente en la cuestión política. Una de las cosas, así como la religión y la cuestión política. Pues es que también nuestro pasado presidente, ¿no? Cuando te decía que tú eras de la clase media y entonces, pues, o sea, pobrecitos los que no tienen, ¿no? Pero tú eras un desalmado porque no te importaba ayudar a ellos, a los más desamparados, ¿no? Mira, yo siempre he respetado el color que cada quien sea devoto o tenga su preferencia electoral o religiosa. A mí no me importa, cada quien es libre, pero yo decido estar despierto, y de estar despierto es que no me creo todos los cuentos que me dicen, y eso hablo religión, hablo cuestión política, hablo cuestión en general. A veces la gente te termina diciendo, ay, es que tú no tienes sentimientos, no tienes escrúpulos. La gente que realmente me conoce sabe que es cierto, sabe que es cierto. Pues a lo mejor sí, pero yo sé el nivel, por ejemplo, el amor que le tengo a los animales. Sí. O sea, como dices, la gente que realmente te conoce, sabes el nivel de ser humano que eres y no se deja de llevar
por las apariencias. Es más, alumnos que me están escuchando saben cuando me entrego y cuando busco las herramientas para que ellos logren poder, por lo menos en mi área profesional, que es la que imparto con ellos, la de los idiomas, por lo menos en esa parte saben el esfuerzo que yo hago porque de verdad aprendan, porque hay tanto maestro también barco y todo, pero no, o sea, a mí sí me interesa, pero yo no voy por la vida sintiéndome culpable porque la religión y porque Dios y porque Televisa y porque, ¿sabes? Como que yo corté con eso hace mucho tiempo, porque a mí sí se me volvió patológico y lo voy a confesar aquí. Fíjate cómo la iglesia era tan penetrante en mi vida por parte de mis abuelos, que había veces cuando estaba yo adolescente y niño, Charlie, que comenzaba a hablar yo al aire, sintiendo que Dios me escuchaba y que la Virgen y los santos, o sea, yo me acuerdo que llegué a sentir un nivel de culpa tan grande que me estaba causando, pues imagínate ya vivir con la ansiedad de alma, es una cosa tan horrible que te hacen sentir, porque aparte de mi familia vamos a Puebla al santito no sé qué, entonces ibas, ¿sabes? Y ay no, es que le agarraste un cachito a la momia que es el santito de no sé qué, ¿no? Y entonces ya, o sea, yo me acuerdo de ese nivel de ansiedad en el que vivía, donde yo decía que si yo hacía algo malo me iba en el infierno. Y yo decía, tuve un choque emocional muy fuerte con la religión, a modo de decir, ¿por qué me voy a sentir culpable? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde hablo yo con Dios directamente? Que a mí Dios me diga ahorita que yo estoy haciendo mal, pero todo lo que decía era a través de la gente, a través de la Biblia, de ese tipo de cosas, ¿no? Sé que hay gente que ahorita que nos está escuchando de ¡ay, blasfemo! No sé qué han de estar. Sí, pero es nuestro punto de vista. Hay gente que decide estar así, se le respeta, pero hay gente que no. Mira, lo voy a mencionar ahorita. Yo venía en el transporte y venía gente devota por tal iglesia. No voy a mencionar porque tampoco. Sí, yo sí lo voy a mencionar. Es que estamos por aquí cerca de la villa, de la basílica. Pero venían como. El esposo le dice a la esposa, es que estaba lloviendo y no pasaba el Metrobús, no sé qué, y le dice, chin, ya no vamos a llegar con la Virgen. A la misa, yo creo. No, yo creo que sí nos va a ir muy mal este año, le dijo. Y yo me quedé así de, es neto, pero te pones a pensar que es la típica familia mexicana donde y tienen como esa creencia, ese que yo le llamo el pensamiento mágico, que ya vamos a tener un programa especial sobre eso. Y no estamos aquí diciendo, gente, no crean, cada quien es libre de creer en lo que quiera, ¿verdad? Si quieren venerar una estufa, si quieren, cada quien. Pero simplemente estamos compartiendo lo que nosotros, en el punto de vista, el cual tiene que ver el tema de la culpa, y que para mí el tema de la culpa es una cosa muy fuerte, porque vives culpable por todo. En este país te hacen sentir culpable por todo. Es más, vámonos a esta parte de las autoridades. ¿Qué pasa cuando una cuestión civil, no sé, vas en el carro, ¿no? Y te pasaste el alto o una cosa así? Dices, bueno, pues sí, a lo mejor me pasé el alto, pero ¿qué te hace sentir el oficial, el policía? No, es que usted hizo esto y eso, o sea, ya se dejan venir todos y te comienzan a bombardear como... Para que te sientas culpable. Para que te sientas una porquería y entonces... O cuando vas al ministerio... O sea, ya justamente, ahorita que dices eso, ¿no? Cuando una gente va a hacer alguna denuncia por algún delito, ¿no? Es que me robaron el celular, es que me robaron el carro. Y resulta que el culpable eres tú porque no te cuidas, porque no cuidas tus pertenencias. Y justamente a la inversa, ¿no? O sea, tú vas porque te apoyen y resulta que también ya saliste con que es culpa tuya, ¿no? Ahora, si lo ves macabramente, al sistema le ha funcionado la culpa. Sí, es que ahorita de lo que dijiste yo rescato algo muy, muy importante y que se me quedó grabado, que a ti te vivías con miedo y que como que te infligía miedo. Y de eso, justamente de vivir con miedo, es que nos pasa lo que nos pasa a nosotros, que se nos generó una ansiedad que se volvió... Exacto. Ya se volvió una condición, ¿no? O prácticamente una patología, porque crecimos o nacimos con culpa, la culpa nos generaba mucho miedo y de tanto tiempo que vivimos con miedo que eso se convirtió en ansiedad, ¿no? Totalmente. Y imagínate el daño que te provoca algo inconsciente que le haces a un niño, ¿no? O sea, algún comentario, alguna reprimenda que le hagas, hasta dónde puede llegar, ¿no? Es que son los cuentos que te crean desde niño que después te hacen
sentirte culpables. Pero si a un niño le dices, oye, no, tú no eres culpable de eso, o sea, hay reglas y todo en casa, lo que sea, pero no al grado de sentirte, que te hagan sentir culpable. Y es que lo veo tan marcado, tan marcado. Es algo como, nada más la gente que nos está escuchando, pregúntense quién está, no sé si alcancen a dimensionar lo que significa la palabra despierto en el sistema. O sea, que no te crees todo lo que te dicen, que no vas por la vida sintiéndote culpable, que sí te das la oportunidad de sentir que mereces las cosas. Ya nada más el sentirte que te mereces algo, Charlie. A ti tú acabas de decir, es que pues yo llegué a trabajar, llegué a tener mis propias cosas, o más bien tengo mis propias cosas, mi posición estable económicamente, por así decirlo, y que te has sentido culpable. Sí, exactamente. Y al sentirte culpable dices, no, es que entonces no me lo merezco. Y entonces te llega el miedo a perderlo o a que se termine o lo que sea, ¿no? Y regresas o tratas de regresar a lo que has conocido siempre, a sentirte culpable. Y vamos a poner un ejemplo. Charlie, tú te compras tu carro. Y entonces tú muy feliz porque sabes que hiciste un esfuerzo por tu carro y todo. ¿Quiénes son las personas que comúnmente te van a decir, ay, ¿por qué? O sea, te van a aventar indirectas, o que te van a decir, no, es que ¿por qué te compraste carro? ¿Sabes qué? La mamá estaba más enferma. Y, o sea, ¿quién te lo va a hacer ver como si fuera algo malo? ¿Quiénes son los primeros que te van a hacer ver que ese logro para ti en realidad es algo malo? Tu sector, exactamente, tu círculo. Sí. Y el círculo, pues vamos a ponerle nombre, ¿no? Si tienes contacto con tu familia, pues es tu familia. A veces ni siquiera te lo dice, pero la conducta habla más que las palabras, ¿no? Es como también, tú sabes lo que yo te he platicado últimamente estas últimas 2 semanas, que yo también, hablando de mi familia, yo sentía, por mucho tiempo, sentía una culpa. Primero porque me alejé físicamente de ellos, ¿no? Porque yo decidí que yo me quería ir y quería hacer mi vida y quería buscar otras cosas, y puse como que tierra de algunos kilómetros de por medio, ¿no? Eso me hizo sentir culpable porque no les hablaba, porque no los buscaba, porque no los veía con frecuencia. Me hizo sentir culpable con mis papás, porque cuando falleció mi mamá, pues ya hubo un momento que me pregunté, quizá hubiera venido a verla más seguido, ¿no? Fue un momentito, o sea, la culpa tampoco es que, porque yo sé que lo que yo quise hacer con ella, pues lo hice y se fue en paz y lo que sea, ¿no? Eso ya está trabajado y está, o sea, no es algo que se me haya quedado, pero en algún momentito sí sentí la culpa. Y tú dices que, bueno, sí, yo sé que no solo lo dices, lo hiciste, que tú cortaste con tu familia de tajo, que no tienes trato con ellos y que tú eres muy feliz así. Pero también, si lo piensas fríamente, tú eres como que un caso de muy pocos, ¿no? Porque la mayoría, y me incluyo, como que insistimos o tratamos de tener ese contacto con la familia, aunque no sea tan frecuente, pero de estar ahí, ¿no? Y yo te platicaba hace unos días, ¿no? Que yo sentía mucha culpa de decir, es que, como dicen, ¿no? Si ellos no me buscan, yo no tendría por qué buscarlos. Pero en el fondo decía, es que quizás sí soy yo, ¿no? Quizás, aunque no me busquen, soy yo el que tiene que estar pendiente, soy yo el que tiene que ver cómo están, hablando de mis hermanos, cómo están, si necesitan algo, cómo les ha ido, ¿no? Y también me llegaba esto. Bueno, es que quizás algunos lo estén pasando tan mal, ¿no? O sea, algunos tengan alguna carencia y yo, pues, finalmente ahorita no tengo como que, o sea, me basto a mí mismo, ¿no? No necesito, y a lo mejor alguien sí me necesita y sería bueno que yo estuviera como que al pendiente ofreciéndome, ¿no? Y eso me generaba mucha culpa hasta que por alguna situación, pues yo me di cuenta de esto, ¿no? De por qué, o sea, ¿por qué tendría que sentirme culpable? Finalmente, si yo no los busco, si yo no estoy dependiente de ellos, pues también ellos no están al pendiente de mí, ¿no? No es que yo tenga llamadas perdidas y no las conteste, no es que tenga lleno mis redes sociales de mensajes diciéndome cómo estás, cómo te encuentras y no de respuesta. O sea, yo no los busco, mi familia no me busca a mí, entonces ¿por qué sería yo el que se tiene que sentir culpable, ¿no? Pero para llegar a esa reflexión, te digo, es muy duro, es muy difícil, y también en el fondo sí te genera un poquito de culpa porque todavía sigues teniendo
O sea, es tan grande la culpa que es muy difícil que en algún momento te la puedas quitar toda de encima, ¿no? ¿Qué pasaría, Charlie, si el común denominador en México fuera a lo mejor mitad y mitad? Donde es común ver que hay gente que se independiza y decide no tener círculos tóxicos familiares, no sentir esa culpa que les inculcaron de niños. Y también existe la otra que es pues los muéganos, ¿no? Los que están ahí y todo. Bueno, sí. ¿Qué pasaría? Pues no sería tan mal visto el que alguien reaccione así como nosotros. Pero como estamos en un país donde el común denominador es ser muéganos, y entonces vivo en la toxicidad, y entonces me creo todo lo que me dicen, y entonces no soy rebelde, y entonces no me compro nada, porque entonces si me compro algo es porque me van a hacer sentir culpable mis familiares, sí. Porque entonces ¿por qué no ayuda a los demás? ¿Cómo voy a pensar en mí primero que en los demás, no? Exactamente, entonces por eso es que somos disruptivos, porque vamos contra un sistema que es como de borregos. Oye, no sé si tú lo piensas así, pero yo en mi caso es como de, ay, la borregada. Y me he buscado que hay gente que hasta me grita cosas así en la calle de, ay, a mí, mira, yo con mayonesa se me resbala todo. Pues es que sí, no puedes vivir creyendo de todo lo que te van diciendo. Ahora, alguien me preguntó, oye, ¿y por qué te alejaste de tu familia y no de repente, pues, hola, ¿cómo estás? ¿O por qué no intentas buscar otra vez a tu familia? Primera por esto, ok, yo los busco. Vamos a imaginar que eres tú, ¿no? O sea, que la culpa te gana y digamos eres tú el que y entonces los busco. Y empieza otra vez el círculo. Mi mamá así de, no, yo, es que a mí me va, es que yo esto y me hicieron, no. Y mi papá, no, es que yo pobrecita, no sé qué. Y entonces es engancharme otra vez en el círculo vicioso. Del que tanto te costó salir. Del que tanto me costó salir. Para mucha gente que critica, que dice, bueno, es que ¿por qué te alejaste si son tu sangre así? Pues porque la gente no cambia, porque la gente sigue siendo tóxica, porque para que alguien cambie es como una aguja en un pajar. O sea, no estoy diciendo que la gente no pueda cambiar, porque obviamente de mi niñez que me hicieron sentir una basura, pues yo decidí salir y dije, chin, yo no puedo seguir viviendo esa toxicidad. Pero millones y millones y millones de personas no salen de eso. Puede más la culpa que como esa parte despierta de ellos mismos de decir, no, ¿sabes qué? Yo ya no voy a seguir con este juego. Sabiendo que si se alejan de ese sector de la culpa que les infringen otras personas, pudieran ser como los patitos feos del círculo, ¿sabes? Sencillamente así, yo sé que soy el patito feo a lo mejor de mi familia, pero a lo mejor ellos han de decir, ay, que no se siente culpable. Y eso es lo que ellos piensan. Yo estoy feliz de la vida. Sí. Yo no voy por la vida sintiéndome culpable de... No, porque sé que si vuelvo a tener contacto con ellos es soportar la misma toxicidad que antes tenía. Y sería como regresar a mi mismo círculo de infierno, el cual yo ya no permito. Es simplemente poner límites. Oye, Charlie, a ver, hay otra parte que es la culpa social. Una cosa muy común cuando vas, no le das el asiento a alguien en el metro. Y que todos te voltean a ver, te echan así tu ojo de pistola. Te malmiran, ¿no? Como se dice, ¿no? Porque no sigues esa disque regla social, ¿no? De que las mujeres son indefensas, entonces pues uno es el caballero, ¿no? Entonces hay que procurarlas, ¿no? Que fíjate que yo también, bueno, yo era un saco de culpas, ¿no? Ibas por ahí y te decían, ahí va la culpa. Sí, o sea, yo veía una culpa tirada y le echaba en mi saco y decía, ay, mira, me falta esta, ¿no? O sea, como que las coleccionaba. Entonces, la parte esta social, yo también era muy de seguir las normas, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a esta ciudad, ya sabes que esta ciudad es de locos y es de cada quien ve por sí mismo, justamente porque somos muchos y porque todos andamos deprisa y lo que sea. Yo era de esos que sí cedía el paso, de que si veía que una señora o una mujer, ni siquiera por edad, ¿no? Yo sí veía que alguna señora, y se iba a subir al transporte, yo le daba el paso. Si alguien iba de pie y yo iba sentado, pues me paraba y le cedía el asiento y cosas así, ¿no? Como que trataba de cumplir con esas normas sociales que yo aprendí en mi crecimiento y que si no las seguía, pues sí me generaban culpa, ¿no? Pero llega un momento... ¿Sabes quién, haciendo una pausa, ¿sabes quién tiene quién sobre eso? Mi esposo. A mi esposo yo le digo el suizo. Por educado. No, es que de verdad, o sea, perdón que te interrumpo, pero es importante y no se me va la idea. Sí. Me acuerdo que una vez tuve un pleito con él porque le dije, ¿por qué demonios cuando llega el metrobús parece que hasta les pones la alfombra roja a la guarrada? Porque ellos, la gente se baja, te avienta, valiéndole una chichi y todo, y te avientan sin importarles que puedan lastimar y todo.
Y él no, él les pone así, parece que les pone Pasen, la paz. al fin que yo no llevo prisa, ¿no? Y se cierran las puertas del microbús y se queda abajo, se queda afuera. Ajá, ¿no? sí. Y hasta que un día le dije, ¿sabes? Te voy a compartir mi punto de vista. Le dije a mi esposo, en esta ciudad tienes que ser muy abusado. Y es que es el del símbolo del gandaya. Oye, pero es que yo no quiero ser gandaya. Le dije, no, es que yo tampoco soy gandaya. Pero aquí es el a ver quién sobrevive. Exactamente, estamos en modo sobrevivencia. Así vivimos. Y entonces me decía, entonces tienes que ir por la vida aventando todo. Le dije, no, pero es que si tú no te pones duro, ellos te van a aventar a ti. Sí. A la gente no le importa, no sabe quién eres. Somos tantos que no les vas a importar. Sí. Entonces, si tú me dijeras, él me dice, es que yo soy educado y casi me lo sacaba el manual de carrera. Ay, tú eres un naco, ¿no? Sí, la verdad me decía, tú eres un nacote. Y yo le dije, yo prefiero ser, a lo mejor si tú me ves naco, prefiero ser naco y no pendejo. Porque aquí llega el que te avienta, llega el que te asalta, o sea, yo sí voy a las vivas. ¿Por qué? Porque la gente es bien gandalla aquí. Y le digo, si viviéramos en Suiza o en otro país donde todo es primer mundo, pues, ok, voy de acuerdo. No vives en Suiza. Aquí la gente va y viene, o sea, aquí la gente va más rápido que tú, y tú vas como en el, usted dispénsenme, ¿sabes? Y a mí me desesperaba eso, porque le decía, por eso a veces te pasan cosas, porque aquí la gente es bien gandalla y tú sigues pensando que la gente es que son tan buenos y tan inocentes. La buena hondez de la gente. Perdón, te estaba interrumpiendo. Sí, entonces te decía, yo sí tenía mucho ese comportamiento, y porque justamente si no lo hacía me causaba culpa. O sea, si yo iba sentado y veía una señora a mi lado, la culpa no me dejaba hasta que yo le cedí el asiento, ¿no? Pero llegó un momento en que yo reflexioné mi culpa y dije, ¿de dónde viene, no? Finalmente, tú sabes lo de la igualdad y todo eso, ¿no? De que ya, o sea, las mujeres ni son indefensas ni nosotros somos los superhéroes que no nos cansamos y todo eso. Pero aparte, como que yéndote al lado, digamos que de la razón, ya en estos momentos hay más mujeres que hombres, ¿no? O sea, tú volteas a donde ves y siempre hay más mujeres que hombres en proporción. Entonces yo decía, si siempre le voy a ceder el asiento a una mujer, pues yo nunca me voy a sentar, ¿no? Entonces, ¿por qué me tendría que sentir culpable porque la biología sea así, ¿no? O sea, yo también estoy cansado, yo también trabajé todo el día, yo vengo de malas, no quiero que me estén aventando, entonces voy a tomar este asiento. ¿Y por qué se lo voy a dar a alguien más? O sea, finalmente, a veces yo hasta me esperaba, ¿no? Me esperaba que llegara, no sé, un transporte con lugar o lo que sea, para poder sentarme. Y luego se subía otra señora que nada más porque ponía su cara de circunstancia, de pobrecita de mí, ya le voy a ceder el asiento, ya me voy a incomodar por ella. Pues no, esa es una. Y otra cosa es que, no sé si te lo he contado también, a mí me molesta mucho esta actitud que tienen ciertas personas de creer que ya es una obligación, ¿no? Por ejemplo, que se sube a una mujer, ¿no? O entre algún lugar y ya se queda esperando a ver a qué hora te levantas para que ella se siente. O sea, ya lo ven como que tú estás obligado a hacerlo. Y esa actitud a mí me molesta mucho, y eso es algo que me reta. O sea, si yo veo algo que me molesta, digo, ¿quieres que haga esto? Entonces voy a hacer todo lo contrario. Entonces eso también hizo que a mí se me quitara esa culpa, ¿no? De decir, ¿por qué no estoy cumpliendo con esta norma social? Justamente por esto. O sea, si yo lo quiero hacer porque me nace, pues está bien, pero a mí nadie me va a obligar a seguirla, y menos cuando lo quieran hacer de esa manera, ¿no? De sentir es que es tu obligación. O sea, cuando te lo tratan de imponer, eso es algo que hace como que te despierte, creo yo, ¿no? Oye, Charlie, ¿tú cómo te has sentido? ¿Has sentido que el no vivir con culpa y el no sentirse culpable en un país donde te culpan por todo es como ir sobreviviendo? O sea, ¿cómo le haces tú para no cargar con culpa por no darte la oportunidad de sentir culpa? O sea, ¿cómo? En un país donde todo el mundo te está diciendo que eres... O sea, y todo el mundo, si lo ves fríamente, todo el mundo trata de que te sientas culpable, y todo el mundo la utiliza, ¿no? Sí. Como te digo, a veces yo creo que ni siquiera lo hacen de forma consciente, pero sí es muy notorio de que la mayoría de las personas utilizan y tratan de que tú te sientas culpable para que actúes como ellos quieren. Y como yo lo veo así, como que vas caminando y lo vas esquivando, ¿no? Porque como ya aprendiste a detectarlo, ya sabes cuando alguien lo está haciendo o cuando alguien lo quiere utilizar y te quiere manipular y te quiere hacer sentir culpable, ya lo notas. Y yo lo veo así, como que vas caminando y te van aventando cosas y tú las vas esquivando y sigues caminando, porque si te detienes, otra vez te empiezan a llegar las culpas y vuelves a llenar tu saco de culpas que apenas acabas de vaciar.
Oye, me imagino este típico meme que te dice, vas en el metro y te dicen, ay, ya no hay caballeros, ¿no? Y Sí. tú le dices, no, lo que no hay son asientos. Exactamente, lo que ya no son asientos. Pero es que todo esto ay, es como una especie de entramado que tiene que ver desde la parte cultural, desde la parte dominar a la gente. Yo también lo veo también vaya, con la cuestión política, perdón que lo retome otra vez, pero mientras más ignorante sea la gente, más fácil va a ser manipularla. Sí, Mientras menos despierta esté, más fácil va a ser manipularla. Una manipulación muy constante sabemos que son estas creencias, ¿cómo se llama? Mágicas, que tiene que ver para mí, en mi punto de vista muy personal, tiene que ver la religión, porque lo han hecho a modo de a través de la religión y te manipulo a través de los medios de controlan, tratan de controlarte. Sí, control masivo. Ajá. Muchos me preguntan, oye, ¿qué tú no crees en Dios? Le digo, sí, yo creo en Dios, pero en mi Dios, no en el que me dicen en la iglesia que me voy a ir al infierno y que ese que te ve con desprecio y que te tienes que ganar su perdón. No, yo la verdad es que soy muy como, y tú me conoces cómo soy, o sea, no, porque a veces podría sonar que, ay, este es un desalmado, no quiere a nadie y es un egocéntrico y no sé qué. Tú que me conoces y la gente que realmente me conoce sabe que mi calidad humana es mucha, pero una cosa es tener ese tacto con la gente y otra cosa es pues dejarse manipular. Sí. Que este tema de la culpa abarca para muchos porque nos falta también la culpa de pareja, la culpa que te hace sentir la pareja y el chantajito, ¿verdad? ¿Te parece si eso lo metemos en el recalentado? Yo creo que eso sí va a ir para el recalentado. Mira, ya le estoy anotando aquí la culpa de pareja, porque eso sí es como que tema aparte, ¿no? Acuérdense, para la gente que nos está escuchando, acuérdense que tenemos un programa especial cada mes, un programa en video. Lo acabamos de inaugurar hace poco. Ojalá que lo hayan visto, pónganos ahí sus comentarios. Si nos quieren mentar la mamá, miéntenosla con seguridad. Díganos ridículos. Díganos lo que quieran, todo se vale, cada quien es libre de poner lo que quiera. Pero pues si también les gusta, pues compártanlo para que más personas lo vean. Recuerden, no estamos buscando likes, estamos buscando compartir nuestro punto de vista sin querer controlar a nadie, porque sabemos que cada quien tiene su libre albedrío, pero sabemos también que hay personas que están despiertas y que dices, oye, pues yo pienso también como ustedes. Exactamente, ¿no? Hay muchas personas que piensan lo mismo que nosotros, pero como que se detienen porque piensan que son las únicas, ¿no? O sea, se sienten culpables de expresar lo que realmente piensan. O sea, nosotros tuvimos que saltar ese filtro, Charlie, de poder expresarlo y a través de un medio, porque no todo el mundo se atreve a decirlo. Sí. Porque sienten culpa. Exactamente. Qué miedo. Bueno, pues por aquí tenemos... seguimos con las consecuencias, ¿no? O sea, ¿qué te provoca el sentirte culpable? Ya lo decíamos, te da la sensación de ser una mala persona, de sentirte responsable por todo lo negativo que te pasa. Te provoca un sentimiento de incapacidad y una inseguridad para tomar acciones. Te dificulta pensar en ti mismo de forma positiva y de quererte. Y te autocríticas y te hace reproches constantemente por todo. Tratas de agradar a todos poniéndolos como prioridad. Y lo más importante es que te provoca angustia, estrés y ansiedad. Y yo te hablo de esto porque justamente todo esto que sé aquí yo lo viví. Aquí les comparto rápidamente de un amigo por ahí, si me estás escuchando, el buen Yair, que me compartió y yo se los comparto con mucho cariño. Dice, amigos, que tengo ganas de una playera así negra con tal estampado. Dice, pero no sé, siento culpa o como que no sé, me siento como culpable al comprármela. Y yo le dije, ¿culpa? ¿Por qué? Si te trabajas, si te la vas a robar. Si es para ti, la estás pagando. Dice, no sé, pero siento culpa. Curiosamente, un gran amigo que también padece ansiedad, para que vean la porquería social, cómo nos hace sentir culpables. O sea, ¿cómo puede ser que sientas culpa por algo que te mereces, que estás chambeándole día, no sé, duro, y dices, pues me quiero comprar, pues date ese placer, date ese gusto. Y aquí hay otra importante. ¿Alguna vez sentí culpa de tocar el timbre para bajarme del camión? Híjole, yo sé que muchas personas han sentido lo mismo, pero cuando yo era adolescente, yo me acuerdo que
mira, me llegué a pasar varias paradas, del autobús. Y por no incomodar al chofer, sí, ¿verdad? También. No, pero ¿sabes por qué lo hacía? Me daba miedo que me voltearan a ver. Ajá. O sea, yo decía, no, mejor la inseguridad. Por si alguien se baja, ya me bajo. Sí. Pero yo nunca voy a apretar el botón para bajar. Ajá. Y te acuerdas que me lo platicaste, te dije que a mí me pasaba lo mismo. Sí. Y también yo le completé eso, que yo prefería irme de pie a pedir permiso para sentarme. Ya ves que la mayoría de los transportes traen 2 asientos, ¿no? Y no sé por qué la mayoría se sienten en el del pasillo. Entonces yo prefería irme parado a pedir que me dejaran entrar, porque decía, ay, ¿cómo lo voy a molestar, no? ¿Cómo le voy a pedir que me deje pasar? Y luego le voy a pedir que me deje bajar. O sea, y son cosas que luego que las analizas dices, qué tontería, ¿no? Pero son cosas que a nosotros nos han pasado y a veces nos preguntamos, ¿no? Si a la gente, si a alguien más le pasa. Yo creo que sí. No creo que seamos los únicos locos a los que estas cosas les pasan. Pero como que hay una pena o por reconocerlo o por decir, no, ay, qué tonto, ¿cómo te fijas en esas cosas, no? Yo creo que a mucha gente sí le pasan estas cosas. Fíjate, Charlie, ¿qué nos hace sentir culpables o de qué nos dijeron que debíamos sentirnos culpables? Ya lo mencionamos, pero aquí como haciendo una recapitulación. Sí. En el caso de nosotros, sentirnos culpables por tener una orientación sexual diferente. Sí. Obviamente eso te destruye. En un país machista como ese, eso te destruye. Sí. ¿Verdad? Es como cuando las mujeres dicen, no, yo voy a ser una mujer independiente, no sé qué, y así. Y la comienza a señalar a su familia, no, ya aquí, ¿y tú cuándo te casas? ¿Y tú cuándo tus hijos? Y si no quiere... Y si quieres ser diferente, bueno, sentirte culpable por logros y alcanzar metas, ya lo hablamos, por pensar diferente, por ponernos como prioridad y no darle prioridad a otros, por buscar la superación personal y lo de la culpa por gustos por tus gustos, hasta eso. Que eso yo también me gustaría que lo incluyéramos en lo del recalentado, porque ya no tenemos mucho tiempo ahorita. Los gustos culposos, vamos a hablar ahí en el recalentado. Exactamente. ¿Se puede vivir con culpa, Charlie? Sin culpa, yo creo que no. O sea, es muy complicado que alguien diga, no sé si tú estés de acuerdo conmigo o si tú sí lo puedas decir, que nada te da culpa, porque como te digo, aunque sea un momento, aunque sea un instante, pero todavía yo creo que a todos hay algo que nos puede provocar culpa, justamente porque lo traemos prácticamente desde que nacemos, y como decía, es muy difícil que te quites todo eso que vienes arrastrando, y yo creo que todos en algún momento sentimos culpa, aparte de que dijimos que es parte de la vida, ¿no? O sea, como que cuando somos niños también la culpa te ayuda a entender qué estás haciendo y qué estás haciendo mal. Entonces yo creo que todos sentimos culpa en algún momento. Lo importante es identificarla y no dejar que eso te gane o te domine, ¿no? O sea, gestionarla, trabajarla. Sí, gestionarla como el resto de los sentimientos. Ok. ¿Qué podemos hacer para manejar la culpa? ¿Cuáles serían? Siempre queda también unas posibles Exactamente, soluciones. Para que no seamos fatalistas y decir, pues ahora te friegas y la cargas, ¿no? Vuélvanse rebeldes como yo. Lo primero es ser menos severos con nosotros mismos, no juzgarnos con tanta dureza. Analizar si la culpa proviene de una cuestión personal o es infringida. Exacto. No sentirte culpable por no sentir culpa, lo que decíamos. O sea, no hay que sentirnos culpables porque la gente no nos haga sentir culpable, ¿no? Si actuamos de acuerdo a nuestras convicciones, no tenemos por qué sentirnos culpables. Entender que la culpa es subjetiva y personal, ¿ok? O sea, nace de uno mismo. Responsabilizarnos si se causó un daño y buscar la forma de repararlo, que aquí hay algo muy importante que quiero acotar. Esto me lo dijo mi psicóloga. Cuando yo le platiqué de esto, de todas las culpas que tenía, me dijo, una cosa es que te sientas culpable y otra cosa es que te sientas responsable. Cuando te sientes responsable, puedes hacer algo para resarcir el daño que tú hiciste, pero eso no te tiene por qué hacer sentir culpable, porque si haces un daño o si la gente se siente que le hiciste un daño que no fue tu responsabilidad, esa culpa no tiene razón de ser. Entonces hay que aprender a identificar eso, cuando nos sentimos responsables y cuando nos sentimos culpables. La responsabilidad pues es así, la podemos resarcir, pero la culpa no tiene razón de ser. También no hablamos de la culpa que es, por ejemplo, no sé, vamos a imaginar que sin querer tiré el café, ¿no? Y dices, oye, ¿quién fue? Pues fue mi culpa, discúlpeme, yo lo tiré sin querer y ya. Esas culpas que son como incidentales, como pues como lo que estoy mencionando, que sin querer tiré el café, se me rompió la taza, no sé. También es, bueno, a mí me pasa que cuando cometo alguna cuestión así,
digo, perdón, sí fue mi culpa, me hago responsable. Y como cuando yo digo me hago responsable, hasta que como que sientes como... Sí, exacto, no hay culpa, porque ya lo aceptaste, ya aceptaste tu responsabilidad y ya resarciste el daño, ya pediste una disculpa, ¿no? Ok. Hasta ahí. Pero si te quedas, digamos, si hicieras lo contrario, de decir, es que pues no fue mi culpa, es que alguien puso la taza aquí, es que llegaste tú y moviste la mesa, lo que sea, o sea, si no aceptas tu responsabilidad, eso sí puede que a la larga te puede provocar culpa. Que ya veremos en el programa, en el de Recalentar, en el programa en video, que bueno, tenemos una cápsula por ahí nueva, que es vivir siempre en el drama y en la culpa, ya lo vamos a ver pronto. Es una sorpresilla que les tenemos preparada. Bien, pues esto yo creo que se concluye con buscar ayuda personal. Profesional. Yo creo para la gente que... Hay gente que nos dice que estamos locos, nada más por hablar de esto, Chelito. ¿Crees que de verdad que estamos locos? Pues yo prefiero hablar de esto y que me digan loco a ir como zombie sintiendo culpa. Ajá, o haciendo cosas para que la gente se sienta culpable, sin hablar realmente de lo que está sintiendo. O vivir agradándole a la gente. ¡Qué horror! Bueno. Ok, pues hasta aquí la dejamos, Charlie. Gracias, nos vemos pronto. No sientan culpa. Nos escuchamos en el que sigue. Abrazos, bye bye.